Bien, en cuanto a la primera pregunta relacionada con las razones por las cuales se da el aumento de los precios y pues la marcada inflación que tuvimos el año pasado, que fue la más alta prácticamente de los últimos 5 años, con una tarifa mayor al 5,6%. Las razones fundamentales no son solamente de carácter interno nacional, sino también de carácter internacional. A nivel internacional hay que decir que hay una marcada restricción de la oferta global. La pandemia de alguna manera afectó los procesos productivos y no están disponibles la misma cantidad de bienes y servicios, y a esa reducción de la oferta pues evidentemente le sigue un encarecimiento en los productos. Pero de otro lado pues hay una serie de restricciones también, de trabas, de dificultades en las cadenas de suministros. Ello genera, digamos, problemas en la logística de distribución internacional y dificulta la llegada de los productos a los distintos mercados. El hecho de restricciones en el transporte aéreo, restricciones en el transporte marítimo, pues incrementa el valor de los desplazamientos de la carga, y eso se traslada desde los costos a los precios de los productos. Pero adicionalmente, lamentablemente nosotros hemos dejado de producir muchas cosas para importarlas, y eso, aunado a un incremento en la tasa de cambio, a un incremento en el valor del dólar en pesos, pues implica que por cada producto que ingrese al país tengamos que pagar un mayor valor. Esos elementos en conjunto, las restricciones en la logística internacional, el aumento en el precio de los commodities, las materias primas, los insumos, el aumento en los costos de transporte y la restricción, digámoslo así, para poder acceder a algunos de esos bienes, pues en efecto ha incrementado los precios, sumado a unos mayores niveles de consumo, mayor demanda por una recuperación de las tasas de empleo e ingreso, y a un alto nivel de liquidez también en la economía. Digamos que esos son los orígenes. Ahora, ¿por qué en los alimentos? ¿O por qué fundamentalmente el aumento de los precios en los alimentos? Además de estos factores que veíamos ahorita de logística y costos, pues hay que pensar en que la inflación que tuvimos el año pasado está representada en más de la mitad por un incremento en el precio de los bienes de consumo regular en los hogares colombianos: carne, pollo, papa, pan. Son bienes que se incrementaron significativamente de precio, y eso evidencia un efecto en el bolsillo de la mayoría de las familias, especialmente de las de menores ingresos. Esto, aunado a un aumento en los servicios públicos, pues representa casi el 80% de la inflación: alimentos y servicios públicos. ¿Qué hacer desde los hogares colombianos para poderle dar manejo a ello? Bueno, es difícil que desde un hogar se pueda aportar en la reducción de la inflación, pero en esa perspectiva sí nos debemos adaptar, evidentemente buscando bienes sustitutos, buscando bienes que impliquen menores niveles de intermediación, comprándole directamente a los productores. Hay que promover y profundizar la cultura de colombiano compra colombiano, colombiano le compra directamente al campesino, colombiano le compra directamente al productor, ojalá en el origen del producto. Y pues debemos comprometernos como país y en términos de política económica a rentabilizar el campo, a tecnificar el campo para aumentar sus niveles de productividad y competitividad, a apoyar el campo con financiación más barata y de alguna manera a facilitar el proceso de la cadena logística y productiva del campo para que nos pueda proveer de esos alimentos, de esos bienes y servicios, pues con un menor costo. Finalmente, ¿qué proyecciones se tienen para el 2022? Una leve disminución seguramente en la tasa de inflación nuestra, una inflación cercana al rango meta del 4%. No llegaremos seguramente de nuevo a los niveles de inflación que tuvimos en el 2021. Si las restricciones en el comercio internacional, en la logística, en la oferta global ceden un poco, eso ayudará desde el exterior a reducir la inflación. Seguramente también a causa de la reducción en la liquidez
vía aumento en las tasas de interés que el Banco de la República ya empezó a hacer, pues también el consumo se va a ver restringido, la demanda, y eso ayudará a mejorar los niveles de precios. Pero pues finalmente hay un factor que tal vez no ayude y es la incertidumbre de época electoral, ¿sí? Y por ello definitivamente hay que apoyar a los productores colombianos, hay que apoyar el campo en perspectiva de que esos dos factores que generaron tanta inflación en 2021 como fueron alimentos y servicios públicos, especialmente puedan estar controlados y aportar a la reducción de los precios.